Bueno, saludamos hoy a Claudia Aguilar Barroso, abogada egresada de la Escuela de Derecho, de la Escuela Libre de Derecho, y bueno, pues exdirectora del despacho Aguilar Barroso y Asociados, tiene una trayectoria muy amplia y es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Asociación Civil desde junio de 2003, ya un rato, en la que fungió como coordinadora del boletín de la Comisión de Derechos Constitucionales y Amparo ahí en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa desde 2014. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Pues con este tema, pues muy espinoso, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola, Bienvenida. buenas tardes, gracias por invitarme. Feliz de estar con ustedes. Oye, pues de entrada, ¿qué opinas de esto, de estos foros que hoy se inician, ¿no? Hoy tengo entendido que hoy se inician estos foros en los que, según Monreal, el coordinador de los diputados y de los senadores todavía creo, iba a ser de diputados, Ahora todavía. era el que supuestamente iba a ser de senadores, era Noroña, que no le gustó esa idea, porque ya se lo habían prometido, dice él, y que pues que se va a escuchar a todo el mundo y que va a haber apertura y que no van a perjudicar a los trabajadores administrativos y que se les va a respetar sus derechos laborales, todo eso está muy bien. Sin embargo, hay gente de confianza y también no se habla mucho de cuánto tendrán que gastar en indemnizaciones y también en esta supuesta nueva forma de nombrar a los jueces, magistrados y ministros. O sea, eso va a implicar una lana porque no les están dando tampoco oportunidad de campañas. Así es. Pues bueno, efectivamente, por partes, empiezan hoy los foros, ¿no? A las 5 de la tarde. Yo creo que el foro inaugural, el día de hoy, pues se va a poner sumamente interesante porque está previsto que comparezcan, bueno, que acudan a este diálogo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte del Consejo de la Judicatura Federal, representantes de la Fiscalía General de la República e incluso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre otros, ¿no? Van a coincidir, por ejemplo, la ministra presidenta Norma Piña con el pues ministro y ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo Larrea, que fue quien presidió la corte, ¿no? Antes que ella. Va a haber chispas en esas miradas. Yo creo que se va a poner interesante, sobre todo desde la perspectiva de, bueno, a ver qué van a poner sobre la mesa. Entre las ministras que están confirmadas está la ministra Loreta Ortiz Alf, la ministra Piña, el ministro Juan Luis González Alcántara, la ministra Yasmín Esquivel y la misma ministra Lenia Batres Guadarrama, ¿no? Entonces yo creo que nada más con esa combinación, pues claramente por lo menos implica que debemos estar todos muy atentos a lo que vaya a pasar en esos foros, que ojalá no sean nada más de diálogo sin escucha activa y sin posibilidad de enmendar la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente respecto al Poder Judicial Federal, ¿no? A mí me parece que eso que decías es bien importante, ¿no? El tema de las personas trabajadoras, porque si bien dicen que van a respetar los derechos laborales, se refiere, digamos, al grueso de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial Federal, sin duda porque tienen derechos adquiridos, sin duda porque es un sindicato poderoso, pero estamos hablando de más de 44,000 personas a lo largo de la República Mexicana, como personas trabajadoras del Poder Judicial Federal, que nadie ha dicho, como dices, nada de números. Pero por el otro lado, tampoco están pensionando, tampoco están hablando de lo que son las personas juzgadoras, o sea, juezas, jueces, magistrados y magistradas de circuito, que asciende pues a más de 1,600, ¿no? Dicen 1,633 titulares de estos órganos. Y pues cómo afecta eso otro tipo de derechos y otro tipo de principios constitucionales, y dejaría uno sobre la mesa la reflexión porque no lo he escuchado, que es el tema de la paridad de género en el Poder Judicial Federal y estos concursos que por acción afirmativa, en cumplimiento al mandato de paridad del 2019, se hicieron precisamente en el 2019 para que hubiera mucha mayor participación de mujeres en la judicatura, obviamente egresadas de la carrera judicial, que pues estuvieron en un concurso que hizo eso exclusivo para que hubiera juezas de distrito, del cual de más de 1,200, me parece 1,240 participantes, dejémoslo en 1,200, 25 mujeres adquirieron la plaza, que fue concursada para ser juezas de distrito, y hoy por hoy pues llevan apenas 5 años de esta titularidad. Como está prevista la legislación, esas juzgadoras tendrían en el 6.º año la posibilidad de obtener la ratificación y a partir de ahí, digamos, la movilidad dentro de la carrera judicial. Entonces creo que son muchos puntos, muchas aristas, como dicen, bastante complicados, que tendremos que seguir muy de frente, muy cercanamente,
Este foro empieza hoy, va a haber foros nacionales, asambleas, parlamentos abiertos y están anunciados que terminarán el 8 de agosto. Roba largo. Eduardo. Sí, muchas gracias, Claudia. Siempre tu expertise es muy, muy bienvenido en este programa. Lo que tengo a bien preguntarte, y sé que lo hemos platicado en otras instancias, es la temporalidad de, primero la presentación en febrero y ahora esta ventana de tiempo, que eso la menciona el propio presidente en turno, diciendo que bueno, ya va a mantener una mayoría calificada y van a poder hacer lo que se les plazca en cuanto a lo que ya presentaron. Pero yo no sé si se va a dar el tiempo necesario. Obviamente los foros empiezan hoy, pero creo que lo importante que la ciudadanía debe escuchar es la parte que puede implicar una reforma de esta naturaleza contra lo que se ha llamado, y muchas veces quizás la gente no lo entienda, como la independencia de uno de los tres poderes de la Unión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no hay este balance, pues vamos a tener un retroceso, a mi juicio, respecto de una preponderancia de un poder que ya lo vivimos por décadas, que nos tardó mucho tiempo en tratar de alguna forma inclinar la balanza, o por lo menos no tenerla tanto de un lado, y que ahora pues simplemente por un tema quizá yo visto desde fuera, de una situación de enojo, de encono, de decir, bueno, ahora que yo puedo, tengo este tiempo, todavía soy el presidente, vamos a lograrlo, y le pongo esto a la presidenta casi ya electa, pues un poco la encomienda de que esto se dé sí o sí en el mes de septiembre. Entonces yo creo que ahí la parte que sí me parece importante es quizá dividir, ¿no? Lo que mencionabas, la parte administrativa, la parte de qué perfiles van a tener que ser los idóneos, cuál va a ser el método, porque pues este tema de la justicia abierta en cuanto a los juzgadores y la elección, pues hemos visto que no es una fórmula que sea conveniente, ¿no? Para un país en donde tenemos muchos pendientes, muchas asignaturas que no se han cubierto y que ahora le agregamos, después de un tema de carrera judicial que se ha logrado, sobre todo a partir de la reforma 94-95, pues empezar casi como una especie de cero. Oye, de aprobarse esto, una pregunta rápida, ¿a qué nos estaríamos enfrentando si lo aprueban tal como lo proponen, Claudia? Híjole, sí, yo creo que ni siquiera lo tenemos medido, nada más en términos electorales a lo que nos estaríamos enfrentando, pues es una locura, digamos, de planeación, porque como está planteada, hay una elección extraordinaria a celebrarse en el 2025 únicamente para la selección de ciertos cargos y no de la totalidad, ¿no? Es decir, los 7 ministros, los que van a estar posteriormente serán los del Tribunal Electoral, pero realmente, por lo menos, perdón, los 9 ministros de la Suprema Corte. Y posteriormente va a haber una elección para 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina, del Poder, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, para 7 magistrados de la Sala Superior, para 18 magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y posteriormente a elección 896 magistrados de circuito y 756 jueces de distrito. Esto nada más, ni siquiera estamos pensando en cuánto cuesta, cómo se organiza, cómo se ve la boleta, porque además son 2 tipos de elecciones, ¿no? Los primeros cargos que les mencionaba, ministros y magistraturas, tanto del electoral como de las salas locales, serán elecciones a nivel nacional, y el tema que tiene que ver con magistraturas y con jueces de distrito son elecciones a nivel regional por circuito judicial en los 32 estados. Así es como está planeado, ¿no? Entonces, claramente, pues es sumamente complicado. Yo confío, como dice Eduardo, en el sentido de que ojalá, cuando menos, logremos separar de la discusión 2 consideraciones. Lo que es el perfil del juez constitucional como del órgano máximo, es decir, quienes entregan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tal vez no sea salvable el tema de la elección como un mecanismo novedoso de nombramientos en nuestro país, pero sí separar el caso de la judicatura, digamos, jueces y magistrados, sobre todo considerando que ya hubo una reforma en este sexenio cuya iniciativa presentó este presidente y que fue aprobada por la legislatura en turno, justamente vinculada con el Poder Judicial Federal, donde lo que se apostó fue a la carrera judicial. Me parece que a 3 años de distancia de la aprobación de esa reforma es muy poco tiempo para darnos cuenta si funcionó, cómo está, digamos, saliendo los perfiles,
Eso sin contar una serie de cosas de pues, personas que llevan muchísimos años trabajando en el Consejo, en la Judicatura, que le han apostado a eso como forma de vida, con una enorme vocación de servicio, que pues de la noche a la mañana se quedarían. Si lo sacan, imagínate, ni siquiera está previsto en la iniciativa, así como está propuesta, un tiempo, digamos, como de entrega-recepción. Es decir, salen los magistrados y jueces y entran los electos. ¿Qué pasa con las causas en trámite? ¿Dónde se quedan los expedientes? Hay una serie de interrogantes que surgen, que la verdad sí es muy preocupante. Y pues lo último, la pregunta que decías, Eduardo, a mí también me parece que es pues, sumamente grave, es un mensaje que tiene mucho que ver con la forma de gobernar de nuestro presidente saliente, que no quiere quitar, ¿no?, digamos, el pie a una presidenta que claramente da visos de una preparación, de un compromiso, de una visión de país quizá distinta, ¿no? Sí, con una convicción de llevar a esta transformación de primero los pobres, pero con una convicción de profesionalismo en el ejercicio de la función pública, que me parece que es bien relevante y que ojalá que quienes ocupen pues sus escaños y sus curules a partir del 1 de septiembre tengan el temple para iniciar una discusión seria y finalmente piensen en la reforma judicial que realmente necesitamos y no una reforma nada más pues caprichosa como la que está planteada. Y aparte no se puede marginar de ninguna manera la atención internacional, porque sobre todo los que invierten, porque pues van a ver, dice, ¿quién va a estar determinando quién tiene la razón o no? ¿Qué jueces? Porque pues, mucho que ver. Entonces no sé si invierta en un lugar donde no tengo confianza en cómo está la infraestructura judicial. Claro. Sin duda eso es súper relevante. Y este tema, por ejemplo, de quiénes van a estar o cómo se van a integrar, yo creo que hay tiempo para pausar, para decir, ok, ¿cuál es la reforma que México necesita? Y si vamos a hacer una reforma a la justicia en general, no puede ser nada más la justicia federal y necesariamente tendríamos que tocar la justicia local, que es donde se resuelven el 85% de los asuntos, más las fiscalías, tanto las locales como la federal, y entonces sí estaríamos hablando de una reforma a la justicia que realmente pueda tener como potencial transformar la impartición, el acceso en el país. Y hablar, Claudia, pues si nos permites ya seguiremos platicando más adelante de cómo va el proceso de estos foros, que vamos a ver cuál es el tono y a dónde nos van a llevar, y eso de que nadie dijo lo de no le cambien ni una coma, pues quién sabe, ¿eh? Sí. ¿Algún apunte que quisieras hacer finalmente, Claudia? Pues no, yo la verdad es que sí le apuesto a eso, a que ojalá sí le cambien y muchas comas, sobre todo el sentido, un sentido de cooptación y desaparición de los pesos y contrapesos, y que le apuesten sin duda a la construcción de un debate democrático donde se escucha todas las voces, sobre todo a quienes imparten justicia, específicamente juzgadores de distrito y magistrados de circuito. Eduardo, ¿algo más que quieras comentar? Pues sí, efectivamente, como menciona, la parte de las inversiones va a ser necesario el que los perfiles sean los correctos para el Estado de Derecho y bueno, como menciona Claudia, la parte de cómo va a llegar toda esta situación de los nuevos legisladores que tienen que esta encomienda. Espero que les dé septiembre, que se acabe septiembre y que se siga la discusión. Y el tema va a estar ahí también muy pendiente. Una discusión seria, ¿no? Y de largo rato. Gracias, Claudia, que te vaya muy bien. Estamos en contacto. Gracias. Claudia Aguilar Barroso, abogada muy prestigiada y además miembro de la Barra Mexicana de la Asociación de Abogados aquí en nuestro país.